¿Qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto recibirlos una vez más en este episodio del podcast de Redes Quinto Poder, el Chijomo. Ya recordarán, aquí va a aparecer lo que significa esta palabra que hemos ya acuñado como parte de nuestra tarea primordial de estar visibilizando asuntos de la vida pública de Nuevo León y de México, pero no solamente visibilizarnos, sino traerlos a la mesa de discusión. Me da muchísimo gusto el día de hoy recibir a dos amigos, compañeros de este trabajo y labor ciudadana, Liliana Flores Benavides, quien es líder del colectivo Nosotros. Liliana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y desde luego al licenciado Gilberto Marcos, quien es presidente de Vertebra, analista y un compañero y aliado en esta tarea de visibilización de asuntos públicos. Gilberto. Gracias por la invitación y un gusto saludarlos. Pues bien, se cumple un año de gobierno de Samuel García en Nuevo León. Hace unos días tuvimos un show de primera, podría decir yo, solamente comparados con Donald Trump, esta producción espectacular que hubo en el Palacio de Gobierno, donde recurrieron pues la clase política y otras personas a este evento. Y hoy queremos traer a la mesa varios temas. El primero de ellos con el que vamos a comenzar es este tema que tiene que ver con la gobernabilidad, la relación con las fuerzas, con el Congreso y cómo hemos venido viendo una bipolaridad, esquizofrenia, diría yo, en los temas que tiene que ver en enfrentamientos. Un día amanecen trenzados y otro día amanecen bien empiernados. Aquí le doy la palabra a Liliana. Hablando de la relación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, efectivamente ha pasado lo que dices. Primeramente se crisparon, la relación se crispó a partir de que Samuel García empezó a comprar alcaldes y diputados locales para modificar la correlación de fuerzas en el Congreso. Y todo surgió a partir de la disputa de la Unidad de Inteligencia Financiera. La Unidad de Inteligencia Financiera es quien se encarga de seguir la ruta del dinero mal habido. Entonces era muy importante quién se va a hacer cargo de eso. Entonces los legisladores decían que Samuel no iba a determinarlo y que lo tendría que determinar el Congreso, y el Ejecutivo planteaba lo contrario. Y ahí empezó a enfrascarse una situación muy tensa, al grado tal que los legisladores dijeron que no iban a aprobar las iniciativas que él había mandado, entre ellas la de la nueva Constitución, que en realidad es una reforma, múltiples reformas a la Constitución actual, y por el otro lado, pues que le hiciera como quisiera. Y el gobierno, en respuesta a esto, empieza a sacar los actos de corrupción de diputados panistas de enriquecimiento inexplicable. Automáticamente eso, cuando ya hay una denuncia directa, incluso ni denuncia, sino denuncia pública directa, a través de un medio de comunicación, automáticamente lo que hacen es se traban en acuerdos, porque ahorita ya nadie habla de esas corrupciones. Y por el otro lado, el Congreso ya le aprobó al Ejecutivo su, entre comillas, nueva Constitución, que en realidad son reformas a la Constitución. Entonces, en una vez están confrontados, otras veces están muy sumados de la mano, y esto se debe por varias cosas. Por un lado, Samuel García es un tipo muy pragmático. Entonces, tengo que cambiar la correlación para decidir algo en el Congreso, pues los compro. Y así pasó. Y entonces, actúa así y pues hay una respuesta en el mismo sentido. Entonces, hasta hoy no vemos, o yo no veo, una relación respetuosa entre ambos poderes. O sea, es una relación de intereses y conveniencias económicas y partidistas, y no de poderes que se hagan contrapeso. ¿Se privilegió la impunidad por la gobernabilidad, Gilberto?
Efectivamente, pues está comprometida y más clara que nunca esa impunidad que hay en todos los ámbitos de gobierno, porque efectivamente, desde mi punto de vista, el problema más grave de la gobernabilidad que hoy estamos o que podríamos vivir es precisamente la falta de representación auténtica de los ciudadanos. Es decir, ¿quién nos representa a los ciudadanos a final de cuentas? ¿Quién representa el sentir ciudadano? Lo que representan hoy en día uno y otro poder es precisamente la de sus propios intereses, intereses políticos, personales, etc. Y por otro lado, la falta de contrapeso que le daría una sanidad a esta gobernabilidad que es lo más deseable para que todo funcione como debería de funcionar, precisamente también en beneficio de los ciudadanos. Lo que mencionaba hace un momento Liliana en el sentido de esta praxis que tiene el gobernador, su pragmatismo, de que pues yo necesito aprobar algo en el Congreso y para adelante con la compra de los diputados y alcaldes, pues de una vez los alcaldes, aunque no tienen nada que ver con necesariamente con las decisiones del Congreso, pero pues también de ahí, de las alcaldías, parten grupos que están relacionados con el Congreso del Estado. Y a mí me parece que es uno de los actos más claros y graves de corrupción que tenemos en la presente administración. ¿De dónde salió el dinero para comprarlos? Los 8 o 10 millones para cada uno. ¿De dónde salió ese dinero? ¿Y de qué forma salió? Entonces, yo creo que si este es el nombre del juego, si el gobernador va a seguir con esta dinámica de que a veces sí está con ellos y a veces se juntan para acordar ciertas cosas, como fue el caso de la famosa y mal llamada nueva Constitución, porque es digamos, una reforma integral que además tiene sus fallas. Ya han saltado por aquí unos y otros, hasta de su propio partido, para reclamar algunos puntos que están mal en esta reforma. Pues a veces se ponen de acuerdo, pero a veces no, y finalmente lo que termina pasando es una situación de desencuentros que nos va a llevar de encuentro a los ciudadanos. Aquí tenemos el caso más próximo, que es el del fiscal general, que presionaron para que renunciara, seguramente cumpliéndole un capricho al gobernador, porque es de todos sabidos que estaban enfrentados el gobernador y el fiscal general o exfiscal general Gustavo Adolfo Guerrero, que pues tuvo varios encuentros muy ríspidos con Samuel García, en redes. inéditos, incluso en redes sociales, aquellos videos donde se echaban unos a otros por el caso Devani. Y todo eso tiene su origen en una molestia. Ese es mi punto de vista, una molestia que planteaba el gobernador, o que presentaba el gobernador, porque el fiscal general no le daba los videos del caso Devani. Y no se los daba porque el fiscal alegaba, oye, tú los quieres para subirlos a las redes, es lo primero que vas a hacer, no te lo voy a dar. Y ahí se enfrascaron en una dinámica pues que terminó en la presión para que renunciara Gustavo Adolfo Guerrero. Pero eso es intervenir en la autonomía de la fiscalía, Totalmente. ¿no? Claro. Pero además Claro. hay otra cosa que está oculta y que nunca se menciona y que yo he mencionado en varios espacios. El caso Carmona y lo que la Fiscalía General, a la hora de hacer el levantamiento en el lugar del crimen, tenía en sus manos, que era un teléfono celular, donde venía muchísima información, seguramente comprometedora, muy seguramente comprometedora para Morena y concretamente con la elección de Tamaulipas. ¿Quién es Carmona? La persona que asesinaron en San Pedro, en una barbería. Que un era tipo. el huachicolero Sí. de Tamaulipas. Entonces, suponemos que el presidente le pediría el tirón al gobernador Samuel García
para rescatar ese material. Sí, antes de brincarnos al presidente, porque si no nos vamos a... No estoy hablando del presidente, estoy hablando del pleito que se agravó entre el gobernador y el fiscal general. O sea, y una hipótesis tuya es que a partir de Carmona, de ese caso. Querían el material. Y entonces, como estaban en negociaciones para conseguir recursos para Nuevo León, pues el favor lo quería hacer el gobernador. Esa es una hipótesis. Ahora, la otra fíjate, es real, ¿verdad? Sí, ¿Y tú crees que pagaron 10 millones? ¿Ves que yo no sabía? 10 millones de pesos le pagaron, pero ¿le pagaron a quién? ¿Al que se cambió de partido? Sí, a los alcaldes, esos son trascendidos en medios. ¿Y a los diputados también? A los diputados y a los alcaldes. Eso es trascendido. 10 millones de pesos. Digo de 8 a 10 porque hubo quien no aceptaba los 8 y le dieron 10. Hubo día de descuento y agarraron de 8. ¿Cuánto se ganan en los 3 años como diputados, Lilian? 3 millones. 3 millones y no gastan nada. Por eso, imagínate que te den 8 millones, pues, hombre, sales a todo. ¿Y por qué no se hace tanto escándalo aquí como se hace a nivel nacional con los diputados allá del Primor y o sea, ¿ya lo normalizamos aquí eso o qué? ¿O por qué? Pues sí, nadie dice nada. No se escandalizan igual, porque allá sí se enrollan en la bandera de Venezuela y el tirano y aquí ¿por qué crees que pasa eso? O sea, que pasa eso que como que no pasa. No entiendo, deja tú a la ciudadanía, a los medios. ¿Por qué no se hace más ruido con este asunto? ¿De dónde salió el dinero? Ese es el tema, ¿verdad? Que está mal la compra de diputados y alcaldes y deberíamos de estipularlo en la ley de alguna manera. No puede ser que te estés cambiando o sea, vendiendo tu curul. No, sí se pueden cambiar, pero no venderse. Sí, pero no. ¿No? ¿O cómo ves? Pero no debería de esa manera. Incluso hay muchos que son, digamos, plurinominales o como le llames aquí. Son pluris, pero le cambiaron cambiaron esa de figura. Nombre. Pues oye, finalmente gana el partido, no ganaste necesariamente tú, ¿verdad? Es una posición del partido. Entonces... O sea, esos trascendidos son extremadamente delicados. Y si fuesen ciertos y comprobables, tendríamos un gobierno muy cuestionado en su discurso de que no hay corrupción y pues vemos acciones pragmáticas para lograr objetivos políticos. Bueno, pues es que ¿sí? Yo creo que estamos pasando por alto que el INE dijo que los familiares de Samuel hicieron simulaciones financieras para donarle al partido Movimiento Ciudadano. Donde participaron empresas fantasmas. Claro, para simular donaciones, y lo donaron porque querían mucho al partido, seguramente, no porque el hijo estuviera, sí se acuerdan, ¿verdad? Que fueron muchos millones, que parece que... Y eso quedó impune. Claro, porque el Trife dijo que no había lugar. Pero lo peor entonces es presumir que todo está de maravilla y que este es el más incorruptible de los gobiernos. Bueno, cuando vemos el caso de comunicación social, por ejemplo, sí. Sí. Deja mucho que desear en términos de transparencia y de rendición de cuentas. Para ponerlos en contexto, el caso de comunicación social es un contrato que yo digo que leyeron el libro La estafa maestra y entonces siguieron todos by the book. Contratar a una empresa cuyos representantes legales vivan en un tejabán, para empezar, ¿no? Que tengan todas las características de empresa fantasma para ser simulado y luego falsificaron hasta las firmas. Y luego el gobernador sale como bronco, ¿no? Con las cobijas, ¿se acuerdan? Tibio, a defender, casi creo, porque son... Lo que es indefendible, porque fue una investigación periodística sustentada y no fue un contrato, fueron 2 contratos, 2 situaciones diferentes donde vuelven a participar empresas fantasmas, que es un delito grave. O sea, ya usar empresas fantasmas es un delito grave, no salen de la cárcel, y sin embargo, silencio absoluto de parte del gobernador justificando eso, y pues simple y sencillamente era una cuestión de que presentaran la renuncia a las personas implicadas mientras se lleva a cabo la investigación. Pero fíjate, las empresas fantasmas no son un ente inerte, es decir, hay vida, porque detrás de esas empresas fantasmas hay gente de muy escasos recursos
que se decía asombrada de que su firma y su nombre estuvieran circulando por ahí. Decían, oye, pues repártanme a mí lo que me toca. Es fantasma porque tiene operaciones simuladas, ¿verdad? Es decir, el único intercambio real es una factura que timbran en el SAT y le repositan la lana, y lo que hacen es ir a agarrar a Juan Pérez y le pagan 500 pesos para que firme de representante legal. Yo por eso estoy de acuerdo en esta que hizo el SAT, no como lo hace, sino que todos 18 años arriba vayan y chequen su RFC. Porque hay gente que ni siquiera sabe. Tú sacas tu constancia fiscal y ahí viene todas las obligaciones que tienes. Nos pasó con un conocido, era accionista como de 5 empresas y no sabía, porque sus papás lo pusieron. Ya después dijo, no, es que sí, estaba todo en orden, ¿verdad? Pero de pronto se asombró porque no saben. Y esos son los que tienen educación. Imagínate el otro que no sabe nada, nomás, pero lo ponen en un tejabán para que no sea fácil de notificar, ¿verdad? Como la estafa maestra decía que había, nomás para terminar, había una empresa en una colonia en Tabasco que era la facturera, porque los notificadores del SAT no podían llegar porque tenían miedo que los mataran. Era como estar en la alianza aquí. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, ahí de la importancia de quién dirige la unidad de inteligencia financiera. Que debería ser un ente autónomo. Exactamente. ¿Por qué razón? Porque manipuló se político. dio dinero del gobierno y ese dinero, aunque legalmente fueran personas humildes que no supieran la existencia de las empresas que ellos fueran los dueños, ese dinero llegó a una cuenta. ¿Y quién hizo esa cuenta? Y el rastreo del dinero. Y sin embargo, la unidad de inteligencia financiera no dijo ni pío. Y quien dirige la unidad de inteligencia financiera, pues es una persona vinculada al Ejecutivo del Estado. ¿Ustedes han ido últimamente a sacar una cuenta de banco? El banco va y revisa el domicilio. Ya no es como antes, ¿eh? Te digo que nos pasó. Entonces, ¿a qué horas van a estar ahí? Pues a tal hora. Porque va a ir el ejecutivo, ¿así? Va a ir el ejecutivo a revisar que exista. Pero poco van una hora. No, claro, tiene que ir. No. Nos y pasó el a SAT, hoy en Santander. El SAT. Yo no sabía también de hace eso. visitas para inspeccionar domicilios. O sea, inspeccionar me refiero comprobar que ahí esté la persona. Y luego segundo, el notario tiene una cosa que se llama el beneficiario controlador, que eso es, dado que haces una empresa, puedes poner a 20 gentes, pero uno es el que le mueve. O sea, es la empresa fantasma. Entonces, el notario debe pedirle las constancias de obligaciones fiscales del domicilio donde vive, no sé qué. Pues entonces, para este caso, no más de 20 millones tuvo que evolucionar un notario, el del registro público y el del banco. No está tan fácil ya. O sea, tienes que sobornar a muchos para hacer Lo que a mí me asusta, y no sé qué opinan ustedes, es un contrato de 20 millones y los demás arriba. Fue uno de 20 y otro de 30. Bueno, ¿y los del cuchillo y los del metro? Sí. O sea, estamos hablando de miles de millones. O sea, ¿cómo está el asunto? Oye, pero estábamos en la correlación con y ya andamos la relación de fuerzas lado. políticas locales, ¿verdad? La situación ¿qué podríamos decir del Congreso? Está secuestrado por estos grupúsculos de... Pues por la partidocracia. Así pues es sencillo. Te iba a decir, de uno y otro partido. Bueno, Morena porque no tiene fuerza, sino quién sabe qué pasaría. Y en el caso de MC, que ha ido agarrando fuerza, pues ahí más o menos se alcanza a ver algo en un par de diputadas que tienen un poquito más de lucidez o de vergüenza. De dignidad. De dignidad, ¿verdad? Pero por lo demás, pues están todos metidos en el ajo, viendo cómo jalan para ellos, para sus intereses, para la política y nunca para el ciudadano. Pero tiene más de 20 años así. Digo, desde que yo me acuerdo, está dividido en un bipartidismo. Me acordaba yo. Hoy más exacerbado que nunca. ¿Cómo? Pero siempre ha sido el PRIAN. Aquí. Nunca ha habido Morena, nunca ha habido. El PT de repente, por eso yo le llamaba que era trata legislativa, porque el PT, ¿no se acuerdan la legislatura pasada? El PT le dio diputados al PRI para que tuvieran el control del Congreso. Esa es otra. El PT. Donde hay que meterle mano a la ley. No local nada más, sino a nivel nacional.
Sí, Eso sí, sí sí. está. Pero podríamos empezar a La nivel venta local. de diputados prestados. Sí, es una rentados, barbaridad. como le quieras llamar. Para cambiar la correlación de Sí, ¿no se fuerza. acuerdan? Sí, y a ver quién se hace cargo de la tesorería y De la de la oficialidad. Exacto. administración, ¿quién pusieron? A nivel nacional también ha pasado eso. Sí, Exactamente. sí, pero estamos otra vez en lo mismo. Los congresos están dominados por la partidocracia y esa partidocracia también nos afecta en los entes autónomos o en las instituciones como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la de Acceso a la Información, o sea, se dividen por cuotas, por tajadas para este partido, y entonces la ciudadanía estamos inermes. Si ya vieron la serie de Narcos, era cuando llegaba Miguel Ángel, el de Guadalajara, y decía, señores, aquí está el pedazo de cada quien, y ya. El problema es cuando se meten al terreno del otro. Eso yo creo que eso es lo que yo vi con la fiscalía. No sé qué ustedes opinan, ¿verdad? En la fiscalía, bueno, ya hizo una relatoría Gilberto de las confrontaciones, pero al final de cuentas hay acuerdos. Aunque hubiese confrontaciones entre el Ejecutivo y el fiscal, porque ¿quién da las notarías? El secretario general de gobierno. La Secretaría General de Gobierno es el que da las notarías. Entonces, el señor fiscal dice que renuncia y al día siguiente me voy como notario. Entonces, El mismo día. El mismo día. Entonces, Y había presentado el examen. imagínate. Imagínate nada más. Pues ha de ser muy bueno, a lo mejor ya tenía todo estudiado, Bueno, pues ¿no? fue presidente del Poder Judicial, entonces tiene su experiencia, pero ahí estamos ante un vil acuerdo político, mientras la ciudadanía está viviendo múltiples problemáticas sin resolver. Se pelean por acá y abajo se están agarrando las piernas todos, y en la noche se besuquean. Y todavía son mochos y se asustan con las nuevas tendencias. Te aseguro que el fiscal Guerrero no hubiera querido irse de ninguna manera. Yo creo que se fue con todo el dolor del alma, ¿verdad? Porque pues es un descalabro a su carrera, ¿no? Y no es un político, vaya, está en la política, está en la función pública, pero no es un político como lo puede ser Adrián de la Garza, ¿verdad? Que ha sido alcalde y ha aspirado a la gubernatura, etc. Entonces, ahí es donde va a estar el atorón. Si ponen un técnico, pues ¿quién va a ser el técnico que pueda con ese paquete? Bueno, hay técnicos adentro de la Procuraduría. Como en todas las dependencias, nomás que decía uno, me acuerdo en la COTAI, no, pues a mí nunca me van a dejar de llegar porque no tengo padrinos. O sea, los buenos servidores públicos necesitan los padrinos para... Ahí, por ejemplo, está el vicefiscal, Luis Orozco, pero lo ideal también sería... Él trabajó con Adrián, no sé si te acuerdas. Sí, claro. Cuando fue procurador. Y Luis Orozco fue contralor de Monterrey con Adrián. Y cuando se crea la fiscalía, lo mandan a la fiscalía, nomás para seguirle la hebra, ¿verdad? Bueno, pero el hecho de que haya trabajado con Adrián o con el Diablo no quiere decir que necesariamente van a hacer un mal papel. Yo no dije eso, ¿verdad? Gilberto, nomás estoy diciendo de dónde viene. Me refiero que ahí tienes gente. Por seguir la hebra. Ahí tienes gente, pero lo ideal, eso es lo ideal, a lo mejor es un sueño guajiro, dices, oye, pues debe de haber alguien, algún abogado, porque tiene que ser abogado, algún abogado lo más decente posible. Pues para eso crearon el comité de selección. Lo más preparado, no hombre. No, pero eso es el papel. El comité de selección se debe de encargar de hacer una convocatoria que cumpla idealmente lo que tú estás diciendo. Claro, pero está cargado de intereses políticos también. Pero para eso lo hicieron. Con todo respeto, ¿verdad? Pero... No, y es verdad, porque nosotros tres que hemos dado diversas luchas en contra de actos de corrupción y a favor de la transparencia, nos hemos dado cuenta que toda la legislación en materia del sistema estatal anticorrupción está hecha para que siga habiendo lo mismo, para que no pase nada. Entonces estaremos estrenando un nuevo comité de selección dentro del sistema estatal anticorrupción, pero igualmente se determinó a partir de cuotas partidistas. Pues es lo que yo decía antes. El problema era que le daban toda una empresa, entonces mandaron concurso de 3. ¿Y qué hacían los que querían robar? Hacer empresas.
Ahora, ¿qué hicieron? Ya hicieron sociedad civil. Bueno, ya hicieron hasta universidades. Hay una universidad ahí que siempre postula, se llama Nueva Extremadura, que siempre postula a gente que queda casualmente, ¿no? Como este de Consorcio Educativo Warren, ¿te acuerdas? De Pero San Nicolás. con todo respeto, cuando tú tienes una potencia de universidades aquí, porque las incluyen en estos grupos, pues ahí está el TEC, la UNI, la UR, la UDEM y otras que tienen valor agregado ahí adentro y que de ahí puede salir gente que sirva para esto, pero no de una universidad que ni siquiera se le conoce públicamente, ni siquiera tiene publicidad, vaya, no tiene entre la opinión pública un conocimiento No, claro. digo, y aunque no tuviera, porque pues puede ser una universidad pequeña que tenga buen profesorado. Aquí sabemos que está hecha para eso, pues para cuando se ocupe convocatoria con una universidad, allá hicimos una universidad. Sí, pero además, si no tienes una trayectoria suficiente como las otras que te acabo de mencionar. Bueno, es que la UNI presentó... ¿Para qué van a salir de ahí? ¿Verdad? Pero es que te digo que no es vinculante porque la UNI puso a alguien que nadie sabe por qué lo puso. O sea, usaron a la UNI, se llama Instituto de no sé qué de la Universidad Autónoma de Nuevo León, sí, hay una persona ahí. Desafortunadamente la UNI se ha prestado. Pues claro, porque está lleno de bandidos la UNI, le piden porque tienen la cola de aquí hasta Linares. La COTAI, por ejemplo, pues está llena también de representantes que no... La Auditoría Superior del Estado. Acuérdate que la UNI tiene denuncias por 1,000 millones de pesos de solventar del anterior rector. ¿Y quién era su secretario el actual rector? Entonces, pues nomás le mandan el papel para que lo firme, no es por si quiere, aquí tienes que sentarte. Por eso les digo que es como la serie esa de Narcos. Pues ya estamos todos arreglados, nomás aquí nos están usando. ¿O qué, Liliana? No, es así, pero, o sea, es así. Y lo que a mí me preocupa más es que mientras la ciudadanía está padeciendo problemas muy severos, ya lo dije, pero además que tenemos un déficit de ciudadanía. O sea, porque ante estos escándalos, o sea, la reacción ciudadana no es de la dimensión que debiera, ¿sí? O sea, ante actos de corrupción, ante la burla de estarse publicitando tanto en los medios de comunicación, pero además afirmando tantas mentiras, y la gente no hay una reacción suficiente a esta situación. Porque faltan liderazgos. Verdadero déficit es de liderazgos ciudadanos, que puedan movilizar a esa gente que sí siente alguna inconformidad, pero que ni sabe cómo, ni le dedique suficiente tiempo porque prefiere andar en sus cosas. Lo que faltan son liderazgos para movilizar a esa gente. Y a veces son liderazgos, pues, pagan las consecuencias, ¿verdad? Porque también hay presiones del sistema para evitar que sigas en esa dinámica. Oye, un tema importante, me parece que deberíamos ya incluir aquí, para que no se nos vaya el tiempo, es la relación del Estado con la Federación. Es decir, la promesa aquella tan marcada de campaña de Samuel García, porque la de la corrupción le ayudó a ganar, pero pues igual le ayudó al Bronco. No, era la separación de la Federación. Sí, pero combatir la corrupción, y por eso ahora dice, es incorruptible este gobierno. Pero lo hizo el Bronco también y por eso ganó. Pero Samuel le agregó el ingrediente ya de lo que se venía gestando incluso en Nuevo León desde hacía tiempo, ya en tiempos del Bronco, que era la relación con la Federación y la nueva fiscalización, pacto fiscal que se pretendía, porque sigue siendo injusto que recibamos tan poco de lo tanto que aportamos al Recibimos país. tan poco y nos han saqueado tanto que yo no sé cuándo van a saquear cuando recibamos lo que nos toca, ¿no? Tú tienes el ejemplo del crecimiento. Y eso va directamente relacionado con el PIB y con lo que aporta el Estado de Nuevo León a la Federación. Se habla de un crecimiento del 2%. Se ha hablado del crecimiento del 2% en el país, cuando en Nuevo León el crecimiento ha sido del 5%. O sea, este Estado tiene una enorme potencia. Y en ese sentido también
merece que, aunque estemos aportando para los que menos tienen, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, etcétera, deberíamos de recibir más de la federación y no andar de rodillas ante el presidente, que es lo que ha pasado con Samuel García en este primer año, quedando bien con el presidente y no le ha movido al tema del pacto fiscal que tanto prometió en la campaña. No se trata de pelearte, o sea, se trata de hacer una lucha razonada y convencer para que se haga un replanteamiento. No lo empezó a mover durante su primer año, pero ya después del informe de gobierno ya lo está. El primer año, porque le están reclamando, oye, pues ya vas a cumplir un año y digamos que en el análisis del primer año dice, oye, hiciste una promesa que no has cumplido, dices que has cumplido todas, pero esa de las principalísimas que prometiste en tu campaña no la has cumplido. Cayó la boca, o sea, no hizo absolutamente nada. Ahora ha vuelto a manejar ese tema recientemente y se ha pescado de que las reformas a la Constitución ahora ya le permiten hacer pactos de otra naturaleza. Yo estudié bien las reformas, ¿sí? La de la nueva Constitución. Y entonces es una tontera lo que está diciendo, porque fíjate lo que dice, que el Estado podrá hacer pactos con la Federación. Pues podrá, desde ahorita se puede, con reforma a la Constitución o no, ¿sí? No es lo mismo. Deberá hacer pactos porque el deberá es imperativo y olvídate, hacemos una línea y desde ahora gestiono. Son como los derechos, ¿verdad? Procurará, pues sí. No, entonces podrá. No, pues siempre se ha podido. Ahora, este discurso de que separarnos, de que me regresen lo que me pertenece, vende mucho, pero no es tan fácil implementarlo. En una ocasión yo hice unos comentarios en torno al presupuesto de Nuevo León y recibí una llamada del tesorero del Estado, Carlos Garza, y me dice, mira Liliana, nosotros, nuestro presupuesto anual, el 83% son recursos federales. Solamente nosotros gestionamos y trabajamos para recaudar el otro 17 con impuestos, derechos, aprovechamientos y productos. Entonces, hacer una cuestión de que me separo de la federación, de entrada es un boquetón, es un boquete, no puedes hacer eso, ¿sí? Que no es lo mismo empezar a ver políticas fiscales internas para el Estado y ver gradualmente cómo empiezas tú a gestionar la posibilidad de modificaciones en el pacto social, en el pacto fiscal, porque siempre lo ha podido hacer. No necesitaba reformar la Constitución y la reforma que tiene es una reforma extremadamente limitada, hasta risible, porque deberá, ¿verdad? Que tiene que ver con la oferta de campaña. O sea, vamos a hacer esto, ¿sí? Entonces, no es tan fácil y tendría que ser de otra naturaleza. En el 2020, 2 entidades federativas aportaron de manera conjunta el 69.8% del PIB nominal nacional. Ciudad de México el 15.8%, Estado de México el 9.1%, Nuevo León el 8.0%. Tampoco que no nos digan mentiras, ¿verdad? Porque entonces, cuando se separe Nuevo León de México, México se va a caer. Pues no es así. El asunto es, teníamos una empresa muy grande aquí que nació aquí, ¿no? Que su nombre empieza con F y termina con A y tiene llena de tiendas de conveniencia para que no me vengan a hacer nada. Y no pagaba impuestos. Llegó Raquel Buenrostro y le cobró y se enojaron, ¿no? Entonces, no les gusta pagar impuestos. Hay que preguntarle al Estado cuánta condonación hubo con Jaime del impuesto sobre nómina, porque ¿sabes qué? A los chicos nos meten una friega, a los chicos contribuyentes. Y los grandes, como tienen su séquito de abogados, como un señor que anda ahí, que tiene una televisora que dice que les va a pagar más que pura no sé qué, pues tiene forma, los demás no podemos. Entonces, que no se haga el gobernador. Imagínate, el incremental que presumen es el de los casinos, cuando no sabes el problemón de salud pública que es un casino. Es como tener dinero por los gordos, ¿verdad? Entre más comas dulces,
como si fueras una fábrica de dulces y luego no te va a alcanzar el dinero. Es como la contaminación, nomás voy a ir con el impuesto verde. Crearon un impuesto verde aquí con la tasa del 10. No es así, pero estoy inventando la tasa. Luego la bajaron al 5. Legalmente le reconociste el derecho a contaminar. Por eso yo digo que es un permiso para contaminar. Legal. Pero eso hicieron. ¿Y en qué país del mundo alguien que le cobra impuestos al empresario, sale el empresario a decir, sí, estamos de acuerdo, como salió Caintra? Pues por eso salieron a defender ese impuesto, porque les beneficia el de ahí. Entonces, lo que tenemos que pugnarle al gobernador es decirle, a ver, papá, ¿cuánto estás cobrándole aquí? ¿Y cuántos de tus ingresos de impuestos sobre nómina? ¿Quién allá estará pagando impuestos? Porque acuérdense del contrato que le dieron, las terrenos y no sé qué, que ni gente contrataban al inicio, ya estará pagando impuestos Kia. Hay que ver cuáles son esas negociaciones que están haciendo antes de irnos con la federación, porque ¿sabes qué va a pasar con la federación, Gilberto, si se sube ese pleito? Todo es culpa de la federación y va a seguir echando mentiras. Y ese es un problema que el presidente, como quiere ser este centro gravitacional de todo, tenemos que hacer responsable al alcalde de lo que le toca, pero a de lo que le toca más. No sé qué opinan ustedes. Pero fíjate, con el tema de los impuestos, por ejemplo, lo que decías de las condonaciones, yo creo que debería ser penado el que haya tanta condonación. ¿Cómo es posible que salgan debiendo? No, le palomeamos que no pague el impuesto sobre nóminas o que pague menos. Claro. Eso debería ser sumamente penado. Pero es que hay que acabar en las leyes o en los reglamentos con la discrecionalidad. Como hizo a nivel federal el presidente, que luego se enojaron. Claro. Eso es Y aquí debe hacerse, miren, no sé si recuerdan que cuando hubo el fraude electoral en Monterrey entre el PRI y el PAN, el TRIFE dijo que se anulaba la elección y la ciudad de Monterrey no podía estar sin gobierno. Fue cuando Adrián y Felipe. Ok. Entonces, en el Congreso, a medianoche, buscaron a ciudadanos y me llamaron a medianoche. A medianoche. A medianoche, sí. Tenemos que determinar la conformación de un consejo y queremos ver si usted acepta. Le dije, mire, yo acepto, pero déjeme en la última. Si no consiguen a una persona, entonces me meten a mí. Sí, o sea, no me consideren así. Pues total, yo no sé cómo estuvo el asunto y yo terminé de síndica primera, que viene a ser el segundo puesto dentro del cabildo más importante después del alcalde, la que ve los dineros. Entonces me reuní con el tesorero porque era en noviembre, algo así, y se tenía que determinar el presupuesto para el año siguiente del municipio y el ingreso para el municipio. Entonces yo le dije, necesito que me haga una lista de todos los deudores de predial, porque el predial es el principal impuesto de los municipios. Entonces le dije, hágame una lista de todos los deudores, desde los más, todos, hasta el que debe $1, o sea, todos. Miles de millones de pesos en adeudo de predial, de centros comerciales, iglesias, sí, bancos, empresas. Y yo, ¿por qué no se les ha cobrado? Porque si pagan todos estos, automáticamente no hay necesidad de que se aumente el predial para el año que entra, ¿sí? Están acostumbrados a que haya un descuento o que le quiten, le palomeen los recargos. Sí. Entonces, paguen, y eso está no, porque yo vi sí, pero ya sabes que pueden deudas. pasar años y los recargos se los quitan. Pero 6 años. Están notificando que lo quieres embargar. ¿No se acuerdan esos avisos que mandaba el Adrián? ¿Era con Que Adrián? me di cuenta de que hacen malas notificaciones, o sea, actos de corrupción. Entonces, supongan que yo soy una empresa grandota y me viene a notificar el del municipio, pero hace mala notificación. Para que te puedas defender. Y yo me defiendo y entonces no pago. Entonces, corrupción. Y aparte, hacer como que no ves, ¿sí? Entonces, todos tenemos que pagar los impuestos a como nos quede, ¿sí?
El que tenga demasiada ganancia, es más, ya en otros países del mundo, inclusive en Estados Unidos, se está venido planteando la necesidad de que los más ultra Y mega eso méteselo a la millonarios. movilidad y financiale subsidio. Claro. Oye, yo le mandé un recado al gobernador, le dije, no te dé miedo subsidiar el transporte público, estamos llenos de contaminación, dale una beca de 1,000 o 2,000 pesos al mes a la gente que necesita movilizarse, que no tiene carro, para que la incentives, pero no le subas el metro. Entonces, en una casa que estaba ahí, entonces, ¿cuánto subieron? Un peso. ¡Ja! Un peso. Les dije, es que ustedes no, por eso el otro señor tiene tanta popularidad, porque ustedes viven fuera de la realidad, nunca se les acaba el champú en la regadera, no saben qué es que no tengas gas y no sabes que un peso no te dejan subirte al camión. Entonces, ese burbuja es la que padecemos muchísima gente. A mí me tocaba cuando estaba en la prepa. Si no tenías, no te dejaban subir al 83, ya andaba pidiendo pesos en la calle, porque si te falta un peso, no te dejan subir, ¿verdad? Y a todos nos ha pasado, la gente que trabaja, que llega la semana, el sábado, el viernes, no traes para el camión, y es un peso, pero súmale 10 viajes, son 10 pesos. Y este hombre gastándose 20 millones en publicidad, nomás en el que sabemos, son 20 millones de viajes de a peso. ¿Estás de acuerdo? Entonces, el asunto, yo no quiero comprarle el tema de la federación, porque en ese momento que se sube ese ring, van a desaparecer todos los problemas que tenemos, porque es lo que quieren, o sea, es lo que hicieron Bronco y los otros cuando tenían su alianza federalista, ¿no te acuerdas? O es igual, por ejemplo, en los asuntos de la inseguridad. Hay responsabilidad municipal, hay responsabilidad estatal y hay responsabilidad federal. Aquí en Nuevo León, de 51 municipios, muchos municipios aventaron la responsabilidad, ¿sí? Entonces, los delitos que se cometen no solamente son delitos de alto impacto, también el delito de que la persona le entra a su casa y le roban, el delito de que le destruyen una parte de su carro, de que se meten a una empresa o una escuela y se roban las cosas. Exacto. Entonces, a lo que yo voy es, la responsabilidad en materia de seguridad es de los 3 niveles de gobierno. Y en los 3 niveles de gobierno no hay cumplimiento. Entonces, urge acciones coordinadas, simultáneas, inclusive presupuestales. Cuando estuve en el municipio de Monterrey, me tocó revisar el presupuesto federal que daban para materia de seguridad y resulta que el 80% en algunos casos no se aplicó. Entonces, si no se aplica, ¿qué hace? Pues lo tienes que regresar, ¿sí? Entonces, todo eso tiene que ver y no echar solamente la culpa a la responsabilidad, porque entonces yo me lavo las manos. Y ahorita estamos en un contexto propio para eso, porque está el 24, las elecciones del 2024 ya próximas. Por eso Samuel empezó a sacar otra vez el asunto de la federación, porque pues él tiene una visión rumbo al 24. Si no es él, será alguien Lo que pasa es que vemos más cerca el 24 por las corcholatas, ¿verdad? El presidente desde hace cuánto tiempo que destapó toda esta... A los 3 años de gobierno. Y ayer a 43. Ayer destapó a 43. Ya Colosio a 43. Dijo Colosio dijo que no hay prisa. De los opositores. Y ahora ya todos se andan pronunciando. Oye, le digo que quieren candidatear y no puede con el desmadre que tienen aquí en la calle Villagrán. No puede. Entonces, y ahorita nada más, ahorita que dijiste que destapó a las corcholatas, a mí me parece mal. ¿Por qué me parece mal? Porque ya se desató la campaña y los intereses de grupo, y entonces tienen que trabajar en la responsabilidad que les compete. ¿Sí? Yo estoy en contra de los procesos electorales largos y que gasten mucho dinero. Para mí deben de durar 2 meses y con muy poquito dinero. ¿Me explico? Pero desde ya, están moviendo todo. Y también los opositores, pues ya hicieron su grupo nuevo, ¿sí? Ayer ya destaparon a 43, y ahora están todos. Entonces, como si todo estuviera perfecto. Nada más para aclarar el tema de la relación fiscal. Que Nuevo León tiene el 17 propios y el 83 federales. Más el aparte, federal está ligado íntimamente también a lo que se genera
vía IVA y otras formas de impuestos federales, desde aquí. Pero es el 8% que genera el PIB, entonces por eso te digo que no hay que ponerle... El 8 del 100%. Sí, no hay que ponerle mucha crema a los tacos, ¿no? O sea, es el 8% de la masa del 100. Del Producto Interno Bruto. Pero a ver, es que tú estás diciendo, tal entidad del Estado de México o el Distrito Federal de la Ciudad de México generan tanto. Pues sí, ¿y cuántos habitantes tienen? O sea, generan lo mismo o menos que Nuevo León, proporcionalmente hablando. En el caso de Oaxaca, nomás para poner un ejemplo está como claro. San Pedro, pues si San Pedro tiene 120,000 habitantes y Monterrey 10 veces. Y por cierto, estamos pidiendo que la federación sea más justa fiscalmente con Nuevo León. El Estado ya debería haber demostrado que puede ser más justo y hacer una buena redistribución en el caso de los municipios del Estado. Pero te pongo el ejemplo de Oaxaca. Oaxaca tiene el 98% de los recursos federales y genera el 2% propio. Hay que, como Cuadri, que saquen a Oaxaca del mapa. Como Cuadri decía que saquen a Oaxaca y Chiapas. No tanto así, pero Lo pensó. No, es que van a seguir siendo improductivos. Punto. Nos dan mezcal y las tlayudas. Que tienen mucha fuerza en muchos sentidos. Uno de ellos es el turismo. Bueno, o a lo mejor igual, ¿no? Cobran aquí y allá, ¿no? Pero por eso son las federaciones, Gilberto. Así estaba Alemania y así funciona. Hay un documental, les recomiendo, DW, que es una televisora del gobierno alemán. Entonces, habla de estos problemas que los tenemos en todos lados. Y así está Estados Unidos. Pues Texas tiene los municipios más pobres del país, pero también es una de las economías más buenas, nomás conocemos Houston, no los que están en el border, donde mataron a los muchachos, que era un latino el que mató a una escuela hace poco. Los condados más pobres del país, de Estados Unidos, están cruzando aquí la frontera y están al norte de Nuevo León, no están al sur. El asunto de la retribución, estamos de acuerdo que el Estado genere más, pero necesitamos garantizar que no se lo roben, porque entonces, si te robabas 10 y te van a mandar 20, pues te vas a robar 15. Y el asunto es que ese dinero, cuando, te voy a decir, los excedentes petroleros, ¿tú te acuerdas? Con Calderón, se lo robaron todo, porque si eso hubiera sido lo que tú planteas, quiere decir que Nuevo León tuviera vialidades del tamaño de Dallas, y no las tenemos. No hicieron ni un metro más del metro, ni siquiera el drenaje pluvial. Estamos de acuerdo, y eso a lo mejor está conectado con lo que hablabas de que falta ciudadanía, y yo le llamo que tenemos mucha población en analfabetismo cívico en Nuevo León, porque a pesar de tener tantas universidades, desconocemos el tema del civismo. Entonces, cuidado aquí, porque si le compramos, está bien, merecemos más, pero no podemos merecer más para que se lo roben, que llegue el dinero a la UNI, lo desaparezca la UNI, lo desaparezca el Poder Judicial, lo desaparezca la Fiscalía, porque parece que la autonomía está entendida para robar. Entonces son cosas distintas. Uno es que haya más justicia fiscal y la otra, pues, que haya menos se lo roben, pues es combatir la corrupción. Que haya menos rateros. Y bueno, finalmente, yo creo que nosotros estaremos de acuerdo en las dos. Totalmente. O sea, debe de haber justicia fiscal, pero también no debe de haber corrupción. ¿Sí? Yo estuve platicando hace unos días con alguien muy importante del INSABI y me decía que el problema de la escasez de medicamentos ya no era la compra, ya los estaban comprando todos los que necesitan para el cáncer y para todo. El problema, dice, es que se mandan de los estados, entran por una puerta y salen por la otra. Sí se lo roban. Dice, entonces yo le dije, fíjate, 2 personas que yo conozco que tienen hijos con problemas psiquiátricos, me dicen que esos medicamentos controlados, que son ultra carísimos en las farmacias, ¿sí? Los consiguen en los mercados sobre ruedas. Es medicamento robado. Dice, ese es el problema. O sea, ese es el problema y no sabemos cómo atajarlo porque las redes de complicidad están desde arriba hasta el que barre.
toditos, dice, entonces es un desgarriate. Y pues las mafias se mueven, ¿verdad? Resistiéndose a lo que sea. Entonces, justicia fiscal, estamos de acuerdo. Combate a la corrupción, también. Y promover la rendición de cuentas. Eso, pues hay que seguir insistiendo en ese tema. Fíjate, hablando de otros de los asuntos importantes del año de gobierno de Samuel García, es el tema de la movilidad. Bueno, y no solo del año que lleva Samuel García, es un tema candente y grave también en la ciudad. Esta ciudad se está paralizando cada vez más, de una manera muy, muy grave, y no le encuentran por ningún lado, porque vamos atrás del problema. Y luego con promesas de hacer una cuarta línea del metro, una quinta y una sexta. ¿De dónde van a salir los recursos? O sea, y los camiones, incluso estos 800 que nunca no han llegado. ¿Te acuerdas? No sé si estabas tú en un programa, en un programa de televisión, que comentábamos que el proveedor no tenía nada que ver con el transporte. ¿Qué tenía que ver con el transporte? Y no han llegado. Vaya, hay muchas promesas que si tuviéramos los recursos, pues claro que se harían y sería maravilloso, pero nomás no hay recursos para tanta cosa. Y para el agua y para El asunto de la movilidad, esos 3 proyectos de 3 nuevas líneas, mi planteamiento ha sido, para construir una línea van a pasar años, 1 año y medio, 2, mínimo, ¿sí? Pero mientras, arregla las 3 que existen. ¿Sí me explico? Pero o sea, la gente está atorada, ni no puede sacar la tarjeta. Es de lo que estamos hablando. Sí. No hay dinero ni para arreglar lo que hay. Entonces, ¿cómo hay dinero para hacerlo nuevo? Lo único es extender la mano y que la federación te lo pase. Pero ya hemos vivido la experiencia de las promesas falsas, ¿verdad? Pero a ver, vámonos nomás al ejemplo de Ecovía. Ecovía fue un proyecto del Banco Mundial. En Acapulco es el Acabús y en Tijuana no me acuerdo cómo se llama. Aquí hicieron todo mal. Otra vez la corrupción. Le dieron a una empresa que no tenía que ver, Cemex. Cemex no tenía nada que estar haciendo ahí. Y es parte del consorcio ese, porque Cemex se aventó no sé si se aventó la vía nada más o también participó en el tema. Le dieron dinero. Pero además, Gilberto. Cemex Cemento. Claro, no con el de la que perfora el Cerro de las Mitras, pero también da premios. Perfora el Cerro de las Mitras, dinamita todo el día, pero da premios de ecología y mérito verde, ¿no? Está cañón. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no le metes, como la Ciudad de México, ¿cómo se llama allá? Metrobús. Aquí se llama Metrobús, ¿verdad? Ecovía, allá se llama Metrobús. Tienen como 15 líneas. Te sale más barato, se llaman BRTs esas cosas, y son los que están en todo el mundo, ¿no? Metes 10 líneas, digo, lo puedes hacer más rápido que una línea del metro. Y eso no quiere decir que estés construyendo las líneas del metro mientras, no sé qué opinan, ¿verdad? No, hombre, la otra es el caso de las vías de ferrocarril. No había un proyecto ahí de ley que del tren urbano. Algo que hizo Abel Guerra cuando era diputado, para que se liberaran las vías para el uso del Estado. Ya se liberaron, eso lo firmó el presidente actual. Pero ¿dónde está o sea, por qué no utilizamos ese recurso? Si ya tenemos las vías, que son costosísimas, una vía te cuesta más millonada de dólares. Rentable, negocios nuevos, porque también a quien porque se es lo lo que das, les deja, claro. es lo que les deja. Claro. Es el tren suburbano ese, Por ¿no? eso se hacen las presas, que es exactamente comodísimo. Sí, para, exactamente. Para sacar recursos. Entonces, en el asunto de la movilidad, la gente de la zona metropolitana de Monterrey está viviendo un verdadero martirio cotidiano. Y este hombre, el ejecutivo, lo único es puras promesas y promesas y promesas, como si ya fueran hechos consumados. Les pongo otro ejemplo. ¿Y saben de dónde viene el director del Instituto de Movilidad? ¿De dónde? Es el que está en Jalisco, con Alfaro. Y por el otro lado les pongo otro ejemplo, igual, ese programa de salud que tiene, donde les da tarjetas y dice, es el Seguro Popular de Nuevo León.
lo anunció hace unas cuantas semanas, ¿sí? No dice de dónde va a sacar el dinero y ahí también cuando lo presentaron se dijo, no sabemos qué enfermedades va a contemplar. Entonces, ¿cómo lo dan ya como un hecho si ni sabes qué va a atender, si ni sabes cuál es el presupuesto del mismo, ¿sí? Pero aparte, otro tanto viene de la federación. ¿Se acuerdan que la federación cuando se creó el INSABI planteó que toda la salud lo tomara la federación y era decisión del Ejecutivo? Y el Bronco dijo no. Mas, sin embargo, sí le siguen llegando los recursos. ¿Sí me explico? Y otros estados dijeron, nosotros tomamos eso en nuestras manos, o sea, tenlo federación, hazte cargo de todos los hospitales y de todo, ¿sí? Y aquí Jaime Rodríguez dijo, no, pero siguen llegando los recursos. Entonces, ¿cómo? Pues de ahí donde robaron mucho dinero, del órgano, el OPD de Servicios de Salud Nuevo León. Sí. Es un ente de donde pueden robar a manos llenas. Entonces, a lo que yo voy es, ¿cómo puedes hacer una propuesta de salud diciendo que va a ser una tarjeta para los que no tienen ningún servicio? En la misma conferencia de prensa donde dice esto, dice, bueno, el que quiera va a tener la tarjeta. Y además donde la mitad de la gente que estaba ahí odia los programas sociales porque son para huevones, son dádivas que no debe dar el gobierno. Y electorero, no, pero los mismos que estaban ahí dicen eso de los programas sociales del gobierno federal, pero como los están haciendo aquí y los propuso Marta Herrera, pues no hay problema, porque seguramente está bien que los hagan aquí y que ella los haya propuesto. Hablando de Marta Herrera, a mí me parece que tiene un buen equipo. El problema es que es lo mismo. No se atreven, quizá, no sé si en privado, ¿verdad? Pero no se atreven a decirle al gobernante, al ejecutivo, en este caso Samuel García, que está equivocado, que las cosas deberían ser así, guasa. No sé qué tanto caso le haga, por ejemplo, al secretario general de gobierno. La secretaria de salud me parece que es una buena persona, que tan eficiente está haciendo su trabajo, pues parece que bien, pero en el caso de la tarjeta esa, pues ¿qué tanto habrá influido la doctora? O sea, en términos generales yo veo un mucho mejor equipo que el que tenía Jaime Rodríguez. El un mejor en más la historia sano de Nuevo León, dice Samuel. Pues, aquí puede ser el mejor de la historia y lo que tú quieras. No sé qué habría que ver de uno por uno, pero no está, yo me refiero que no está mal. Tampoco puedes decir que todo lo que ha hecho Samuel García esté mal, ¿verdad? Aquí el problema tiene que ver. Aquí nos especializamos en decir lo que está mal. Lo que está bien, él está pagando para los medios. Lo que cuenta es la culpa. Sí. Aquí el asunto es el ego de quien gobierna. O sea, que lo hace decir mentiras, inclusive, muchas mentiras. Un ejecutivo tiene que escuchar a los críticos, porque vale más la opinión de un crítico que la opinión de 100 aduladores. Y por querer mantener su trabajo, adulan o no se atreven, si no lo adulan, a cuestionar su decisión. Entonces tenemos pues verdaderos egos que en un momento dado están ejecutando lo que les da su gana, que dicen mentiras, que es una burla a la inteligencia de la gente, ¿sí? Entonces el asunto es que no tienen la humildad para escuchar diversas opiniones. O sea, lo que yo opino, y todos se ríen y todos lo alaban, y si alguien no está de acuerdo pero no dice nada, pues todo está bien. Ojalá, sí, ojalá aprenda a escuchar, porque entre más tiempo pase, va a ser más difícil. Más duro, totalmente, porque los problemas van a permanecer. Tiene mucha juventud como para no escuchar, de veras. O sea, está muy preparado para su edad, pero le falta otro tipo de madurez, que esta gente que le acompaña en su gabinete le puede ayudar perfectamente. Otro que no mencioné, por ejemplo, es Palacios Pámanes en Seguridad Pública. A mí me parece una persona preparada y seria. ¿Cómo le vaya a ir? No sé, vamos a ver los resultados, hay que ir midiendo.
Pero por eso me refería a que su equipo no está mal, ¿verdad? Falta ver los resultados y que él los deje hacer y que él los pueda escuchar a ellos también para ir corrigiendo el camino. Y dejar, yo creo que las fue dejando un poco, todavía tiene mucho de eso, pero fue dejando las payasadas infantiladas del inicio, ¿verdad? Y se han portado un poco más moderados en el sentido. Perdón que puede hablar algo bien o algo que ha mejorado, ¿verdad? Pero eso es, o sea, puede ir madurando, ojalá que entienda antes de que sea tarde. Yo le escribí un día y le dije, porque no me acuerdo cuál era su mensaje, y le dije, debes de saber, Samuel, que nosotros no somos aplaudidores, ¿verdad? No te vamos a decir que no a todo, pero tampoco que sí a todo. Y la democracia la tienes que construir así, con gente que te va a cuestionar lo que tengamos que cuestionarte y que te va a acompañar en las decisiones y políticas públicas que sean para bien común y garanticen derechos. No puede ser de otra forma, porque si no, entonces, pues se quejan tanto de López que luego terminan mimetizándose y actuándose de verdad. ¿Verdad? Otro ejemplo, la crisis del agua, ya la resolvimos. Ya tenemos agua para 50 años. No. Te llovió, gracias a Dios, sí, porque ni siquiera el avión le atinaba a las cuencas para que lloviera, ¿verdad? Entonces eso fue de la naturaleza, del ser supremo, no fue obra del Estado. El hecho de que lloviera y se recargaran las presas y los mantos acuíferos. Pero eso no nos da agua, ya no va a llover, hombre, ya no va a llover importantemente. No nos va a dar agua, al rato vamos a andar y no tardamos otra vez en andar con los cortes. Entonces yo creo que no debe soltar eso de que ya se acabó el problema, resolvimos la crisis del agua. No, porque ni con la tubería esa que se está instalando en la línea al Cuchillo vamos a tener suficiente. ¿Quién dijo que era nomás otro popote para sacarle al mismo vaso, no? Claro, es el mismo vaso, que además es un vaso compartido con Tamaulipas. Sí. Entonces, y él lo maneja en sus redes ahora después de su informe. Ya resolví el problema ya resolví el problema de la inseguridad, ya resolví el agua, de la contaminación y la contaminación. Ya metí a los corruptos a la cárcel. A ninguno ha metido a la cárcel. Está tolerando la corrupción. El tema de la contaminación sí puede bajar si hacen sus esfuerzos. Está complicado en una ciudad como esta. Pero mientras la refinería siga dando lata, el problema mayúsculo o la parte más fuerte de la contaminación aquí no se va a acabar. Pues es lo que nos dicen ellos, pero no es así. O sea, es un tema compartido. Yo nomás te digo, si mañana quitamos la refinería, ojo, si mañana clausuramos la refinería, la contaminación no se acaba, Gilberto. Eso es una mentira. No se acaba, yo no estoy diciendo que se acabe, pero se resuelve gran parte del problema y del problema más grave de contaminación. Eso es lo que dicen los de LOCAM, que está dirigida por los empresarios y donde estaba el secretario de... Vete un día a Chipinque para que veas las corrientes de dónde vienen. Vete a Alcalá García y allá no está la refinería para que veas el veneno que respiran esa gente. Sí, pero ves claramente... Es una parte del problema. La corriente que viene desde la refinería hasta Santa Catarina. Es la cantaleta que nos han dicho los que tienen... No, ve a verlo. A ver, ve a verlo. Es que el problema... Eso es lo que hace que los demás no se acomoden absolutamente nada. Tenemos mucho parque vehicular, tenemos contaminación de las personas, contaminación de la industria y la refinería. Son como 5. Empresas de gran calado como refinería, la generadora de electricidad en pesquería que es de Iberdrola, está Ternium, o sea, empresas privadas, y tenemos la contaminación más alta en partículas suspendidas en el aire de 2.5 micrómetros y 10, que son de las cementeras, de las pedreras, de Cemex. Entonces, hay contaminación generada por empresas públicas y privadas. Efectivamente, los aires corren de Cadereyta para acá, ¿sí? Pero también tenemos, por los problemas de movilidad, un pésimo servicio de transporte. Entonces la gente compra sus tartanitas, sus carritos chuecos y ahí anda el contaminando. Entonces tenemos
no sé qué cantidad, pero la planta vehicular es enorme, ¿sí? Luego la amplia... Y la del transporte ha disminuido, la del sí, transporte público. Y luego con tanta construcción de edificios hacia arriba, y por todos lados vemos la construcción, eso genera contaminación de polvos. La refinería a finales de los 90 cambió procesos, se agregó otro aprovechamiento del coque vía craqueo térmico. Este proceso vuelve a gasificar y reaprovechar el coque produciendo otros combustibles. Proceso altamente productor de emisiones, es verdad, la refinería. Así como el incremento de capacidad de lo inicial refinería de los 70. Pero al mismo tiempo podemos decir que el resto de las plantas industriales de Nuevo León se han dado incrementos de capacidad, aún más. El coque sigue siendo usado como combustible directo en la quema en el centro de Monterrey. La empresa se llama Cemex y está en Céntrica. Cemex opera con la misma contaminación, nomás que como Cemex da premios de sustentabilidad, nadie dice a Cemex. Y como nos dicen que la cantaleta es de la refinería, con eso es como lo fiscal, con eso ya no quieren ver a los demás, pero tenemos contaminadores aquí locales que yo lo que digo, ¿por qué no son generosos? Yo no entiendo a Nuevo León sin su industria. Aquí nació. Pero ¿por qué Cemex en Bélgica tiene que cumplir las normativas de la Unión Europea y en Canadá y aquí nos siguen envenenando? Porque lo dejan, porque el operador de las empresas, Gilberto, aquí en Nuevo León, Liliana, ya no tienen que contratar lobistas. Pues si están en el consejo de Samuel, el señor que se apellida Duener, de Cementos Mexicanos, ese está ahí, y entonces se ahorraron un dineral, los hiciste parte del gobierno. Qué chulada, Estados Unidos saben estar locos. Hay que saber, y yo jamás dije que no contaminaran, lo que digo es que el que más contamina es el monstruo de la refinería. Y por las corrientes y demás. No, yo no dije que eso, yo nomás dije que si lo quitamos... Pero hay que saber qué tanto contamina cada quien. Exacto. Así como el agua, el tema del agua, no, los industriales, 4%. Y no dejan la coca, les digo yo, ni la cheve, ¿verdad? Por eso, pero es el 4% del consumo. Y casi el 60% los agroproductores. Exactamente. Que solamente aportan un 1 al PIB de Nuevo León. ¿Sí? Los agroproductores. Esa es la relación que hay que sacar. Sí. O sea, ¿qué tanto consume uno o qué tanto contamina uno y qué tanto aporta? Bueno, pero esas cosas ya se tendrían que ir viendo, ¿sí? En el caso de la contaminación, antes de que fuera gobernador Samuel García, no fue hasta clausurar la refinería, ¿ok? Sí. Bueno, pues ya como ejecutivo del Estado, oye, empieza a gestionar cómo va a estar aquí el asunto de la tecnología limpia. Fue con el propio secretario del Medio Ambiente. Sí, pero ya ahorita, cabildeando como gobernador, a ver, tenemos el problema en Nuevo León. Yo vi el único estudio más serio de contaminación que hizo el doctor premio Nobel mexicano Mario Molina. Es el que traía Vital, pero Vital se fue con todo lo que había en la Entonces, lo vi y entonces a lo que yo voy es, oye, tenemos este dictamen, este diagnóstico, entonces necesitamos que la refinería tenga tecnología limpia. Tengo que ir a hablar con Rocío Nale, voy a ir a hablar con ella. Tengo que ir a hablar con el director de Pemex, voy a ir a hablar con él. Tengo que ir a hablar con el secretario, o sea... Y así con las empresas, cambien sus procesos, ayudemos donde nacieron, donde se hicieron, donde nos formaron, donde queremos que sigan. Cambien eso es lo que yo digo, cambien los procesos, sean generosos, como esos hombres que citan mucho, que eran generosos, sean generosos, cambien sus procesos y dennos una nueva oportunidad de tener una larga de vida, ¿verdad? Porque de que nos vamos a petatear, pues no hay escapatoria, pero que tengamos, oye, me operaron los tabiques por dentro y le dije, es que siento... Y te salió hollín. Me dijo, es por la contaminación, no te imaginas el problema que tenemos. Yo pensé que era por el abanico no, es un problema que lo tuyo se hizo más grave por la contaminación. Pues hace 30 años nos decían, Monterrey va que vuela para convertirse en un DF. Y ya llegó. El tema del transporte de carga. También por la ciudad. Pero mucho transporte de carga, muy pesado, a horas pico,
Ya no hay pico, ¿verdad? Ya pico es a todas horas, ¿verdad? Ese puente que siempre se bloquea, el de aquí de... No, el de contraflujo, la gasa del terror le llaman, esta que agarran, vienen de acá están haciendo el viaducto, agarras por las crematorios, aquí antes de llegar, pasando Miravalle, a llegar al de Gonzalitos, al complejo, hay una gasa donde se atoran cada rato los camiones y hacen un embudo, pues tremendo, como el que tú decías de un accidente de un muertito en la carretera, ¿verdad? Que está terrible. Pero es que no se previó ese crecimiento, por ejemplo, ahí en Gonzalitos y Constitución. Pero Gilberto, pues no se previó pero hubo que pudieran haber comprado los alrededores o afectado los alrededores, no sé. Pero hubo el Alex y hubo carretonadas de dinero para hacer para allá y para acá. Y para allá y para acá fue el dinero, pero las avenidas quedaron para ahí fue la oportunidad. Es más, y acuérdate, sentaron a todos los de las universidades y Medina hizo un alaraque allá en el Palacio de Gobierno, no sé si les tocó estar ahí, y el dineral que llegó y el mugrero que dejaron. Pero además, sin fiscalización. Pues se lo robaron. Pues sí. Pues es que mover tierra y piedras y eso es súper... Es un negociazo. Es un negociazo. Hay que preguntar, movieron de la presa, ¿no te acuerdas que sacaron llevaron el montón de camiones? Ahora en esta sequía. Pues muchas gracias por esta conversación. Esperamos que les haya gustado. Así somos aquí cuando estamos con cámaras, cuando no nos agarramos hasta con lo que tengamos aquí al lado. Y pues un mensaje para cerrar, Gilberto, esta conversación. ¿Qué podemos esperar en este segundo año de gobierno que ya está encima y que además, como bien decían, tenemos el pre-año de la elección del 24? Para hablar en términos generales, yo desearía que el gobernador cumpla esa promesa de un nuevo Nuevo León. Es decir, si estamos hablando de un nuevo Nuevo León, de hacer a un lado la vieja política, esperemos que lo cumpla. En este primer año no lo ha cumplido, porque ha usado las mañas de la vieja política para hacer una u otra cosa, para negar una u otra cosa y para decir cosas que no son ciertas. Entonces, lo deseable es que realmente tengamos ese nuevo Nuevo León que tanto prometió y al que todos aspiramos. Bueno, yo de entrada no voté por Samuel García. O sea, no voté por él. Pero el hecho de que haya ganado en una elección democrática, yo siempre deseo que quien quede haga un buen gobierno, en bien de todos, porque él gobierna para todos, hayan votado por él o no. Entonces creo que es el momento en que Samuel, si es humilde, que yo no lo veo humilde, pero si fuese humilde y escucha, pueda dar un golpe de timón a su gobierno y pueda enderezar las cosas que hay que enderezar. Si él sigue teniendo esa política pragmática de gobernar por redes, para lucimiento personal, no va a avanzar. Necesitamos seriedad en las decisiones de gobierno, porque son muchos los problemas que hay que resolver. Y que no se enganche, porque yo ya desde ahorita ya lo veo enganchado, al proceso electoral partidista del año 2024. Entonces, o le das un golpe de timón o va a seguir siendo parte de la clase política cínica que no debemos de tener. Bueno, pues muchas gracias. Yo la verdad deseo que el gobernador escuche, que se ponga a la altura de Nuevo León y las expectativas que generó, que use las redes para informar lo que quiera y lo que desee, que ya no gaste ahí, por favor. Hemos documentado más de 10 millones de pesos previa al informe, no sabemos el dineral que lleva ahí, porque no puedes andar diciendo que no hay dinero, que te falta, y cuando lo estás derrochando ahí, y cuando la gente siempre está con la cantaleta que Nuevo León es el mejor de todos. Nuevo León es el mejor de todos por esa gente que ni en pandemia dejó de ir a jalar, no dejó caer las industrias,
Somos gente trabajadora que se ha hecho y se ha forjado en la adversidad, es cierto, pero no en la adversidad de sueldos de 50,000 pesos, sino en esa gente que le falta un peso para el metro y a la cual castigó como una acción de gobierno en vez de tener una política de austeridad. Y ojalá que sepa que las democracias y sobre todo los mejores líderes se construyen con personas que saben reconocer, pero sobre todo que le van a estar demandando corrección y, como dice Liliana, cambio de timón, y como dice Gilberto, que nos dé pues el nuevo Nuevo León que nos prometió. Muchas gracias por acompañarnos en el Chijomo, Chinga, Joda y Mortifica. Muchas gracias.